Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Oneiber Peraza, dirigente de oposición. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti por la invitación. Con tu permiso me gustaría quitar... ¿Cómo no? Adelante. Bueno, iniciar hablando, hay una gira que está realizando usted junto con otros líderes de oposición para exigir elecciones libres. ¿Quiénes más estarán en esta gira? ¿Qué otros líderes estarán en esta gira? ¿Qué estados va a comprender esta gira? Bueno, fíjate, primero agradecerte a ti y saludar el 60 aniversario de Venevisión y saludar a todas las personas que nos ven en sus hogares en este momento. La gira nos la están acompañando otros compañeros, otros colegas, como Juan Pablo Goní, Pablo Florido, María Gabriela Hernández, William Dávila. ¿Cuál es la intención con esta gira? La intención con esta gira es promover un movimiento democratizador que nos ayude a luchar por condiciones para elecciones libres, elecciones que nos ayuden a resolver el problema venezolano que tenemos hoy en día. Y eso no es más que se respete la Constitución para que de esa forma nosotros podamos resolver el problema que se nos está presentando a Venezuela y que volvamos a la institucionalidad. Venezuela necesita institucionalizarse de nuevo y nosotros estamos seguros que con un acuerdo nosotros podemos lograr institucionalizar nuevamente al país para que de esa forma la problemática que existe en distintas materias en Venezuela, por ejemplo, yo soy del estado Lara, yo vengo de Barquisimeto. La situación allá es bastante delicada con respecto al agua, con respecto al gas doméstico. 6 de cada 10 familias en el estado Lara cocinan con leña. Allá no es como acá. Y aprovecho para solidarizarme no solamente con Lara, sino con toda la región, porque de Maitana hacia allá el país es otro. Allá tienes que amanecer para poder colocar gasolina, entre otras cosas, la electricidad. En Caracas nosotros decimos que es una pequeña burbuja con respecto al país, pero nosotros no queremos que esto continúe, nosotros queremos que se solucionen los problemas de los venezolanos y para ello un paso previo para lograr esto son estas giras que nosotros estamos realizando. Fíjate, nosotros estuvimos en Carabobo y en Vargas y lo que nos comentan los venezolanos allí es que primero tienen deseo de que exista un cambio en la conducción política en el país y que segundo, los venezolanos podamos resolver los problemas nosotros mismos y ayudarnos de esta forma para que quien está padeciendo los embates de la crisis económica que tenemos en este momento, pues podamos superar esta tragedia en paz y en democracia. Hablaba de alcanzar un acuerdo. ¿Qué debe involucrar ese acuerdo, más allá, por supuesto, de lo que mencionaba ya de las elecciones libres? Bueno, mira, el acuerdo no solamente tiene que ser en materia electoral, el acuerdo tiene que ser cómo pensamos nosotros el país en los próximos 15, 20 años, para de esa forma poderle dar estabilidad. Pero en este caso, nosotros estamos trabajando el tema de las condiciones libres, que no solamente nos beneficia a un sector del país, llámese quienes estén en Miraflores o la alternativa democrática, no, es para resolver el problema de los venezolanos. Las elecciones que se tienen que dar en Venezuela tienen que ser elecciones por las cuales nosotros estamos luchando, que son presidenciales, de parlamento, de gobernadores y alcaldes, pero elecciones que ayudan a resolver el problema de los venezolanos, no el problema de quienes están en Miraflores o el problema de la alternativa democrática. No es eso lo que creemos. Lo que queremos es lo anterior, resolver los problemas de los venezolanos, y lo resalto en varias oportunidades porque al final el venezolano que en este momento está montado en una camioneta, como le dicen ustedes en Caracas o nosotros en Barquisimeto, una ruta, y que va a trabajar o que viene a su casa, que está pensando en que no le alcanza el dinero porque un kilo de harina pan o un kilo de harina de maíz cuesta 1.800.000 bolívares y tiene solamente para comprar 800 gramos de ella, o que depende de que un familiar esté afuera y le envía dinero para poder comprar los alimentos que necesita para el consumo en el mes, está pensando en que se solucionan los problemas. Y nosotros tenemos que entender, quienes están en Miraflores deben entender también que ellos no pueden solucionar el problema del país en las condiciones en las que llevan a Venezuela. Por eso es que es necesario llegar a un acuerdo. Negociaciones han existido muchas, diálogos han existido muchos, pero hasta ahora no ha existido un acuerdo que ayude a resolver el problema, y en eso es lo que nosotros queremos. Los venezolanos queremos expresarnos libremente y en ese sentido lograr un acuerdo, lo reitero nuevamente, para que de esa forma nosotros podamos avanzar en la institucionalización del país y de esa forma lograr que Venezuela salga adelante. Ya se inició la selección de los candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo califican este grupo de líderes de oposición que lo acompañan a usted en esta gira, del que usted es parte, en esta gira nacional que están planteando? ¿Cómo califican esa selección de esos candidatos a rectores del CNE? Mira, lo primero que se tiene que visualizar allí no es los nombres de las personas que estén.
porque el CNE no debe representar intereses de uno u otro. El CNE tiene que darle confianza a los venezolanos. Nosotros tenemos una grave situación en materia de institucionalidad. Y recuperar la confianza de los venezolanos significa que exista respeto a la Constitución en materia de no solamente escoger CNE, sino también el Tribunal Supremo, es decir, configurar nuevamente el Estado venezolano. Y lo que demandan los venezolanos en estos momentos para creer en el voto, para salir y participar y expresarnos, es que esté un CNE que garantice el respeto a los venezolanos. Que la institución no sea una institución que esté allí para abonar el terreno a una determinada visión política en X momento o a una visión política en un momento Y. No, que quien esté allí tiene que promover la confianza en el voto como institución y lo más importante, que eso sirva para que los venezolanos dirimamos los conflictos nosotros mismos para que de esa forma podamos avanzar nuevamente, como te decíamos, en paz y en democracia. ¿Qué falta para que pueda participar el grueso de la oposición en las elecciones regionales que ya se están planteando y que ya prácticamente en estos momentos se está armando el cronograma electoral? Mira, lo que falta allí es la confianza, te lo decía literalmente. Los venezolanos tenemos que lograr un acuerdo. Primero, ese acuerdo tiene que ayudarnos a resolver el problema de los venezolanos, no el problema de quienes están en Miraflores, no el problema del sector democrático del país. Venezuela necesita políticos que piensen en el país, no personas en que nos distribuyamos estados o alcaldías. Eso no nos va a llevar a nada. Y si la gran mayoría del país hoy desea un cambio en la conducción política, pues los venezolanos estamos aspirando a que nos pongamos de acuerdo. Y eso, ponernos de acuerdo, pasa por lograr una ruta común que nos permita, en función de eso, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la mayoría, no solamente de la clase política del país, sino de toda Venezuela? Vivir en paz y en democracia. ¿Cómo logramos ese objetivo? Bueno, una de las premisas para lograr ese objetivo es que los venezolanos puedan expresarse libremente. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que nos está ocurriendo. El aislamiento que tiene Venezuela el día de hoy, porque se han empeñado un grupo de personas en vulnerar la institucionalidad, y esa institucionalidad ha hecho que los venezolanos también sintamos desconfianza. Entonces, el principal reto es la confianza. Y si nosotros estamos convencidos en el objetivo, que es lograr un cambio político en el país, bueno, tenemos que lograr ponernos de acuerdo en el cómo. Y ante eso te digo, una reflexión que tenemos que utilizar nosotros mismos en la Alternativa Democrática. En este momento no podemos estar jugando posiciones adelantadas. Nadie puede estar imponiéndole agenda a otra persona. Hay que pensar en el país. Y con respecto al tema del país, bueno, convocar un gran movimiento de unidad nacional que esté dispuesto a salir a defender la democracia, que esté dispuesto a salir a defender la libertad. Y la libertad es la posibilidad de que los venezolanos tengamos cómo comprar alimentos, que los venezolanos tengamos la posibilidad de vivir dignamente y que funcione el Estado de Derecho y se respete la Constitución Nacional. ¿Hay posibilidad de alcanzar ese movimiento de unidad nacional que dice en la oposición? Porque pareciera que todo el mundo está caminando en su propio camino y ninguno pareciera estar cerca del otro, pero hay posibilidad de que haya una encrucijada de encuentro. Bueno, eso es lo que nosotros estamos promoviendo y es lo que queremos seguir promoviendo. Nosotros tenemos que pensar en los venezolanos, como te decía. Nosotros tenemos que pensar en esos maestros que pronto se va a llamar a clases y que, por ejemplo, los maestros universitarios en el 98 ganaban $2.000 y hoy ganan 4, 3. O que los profesores de liceo tenían posibilidades de ganar $600, $700 en el 98 y hoy no ganan ni siquiera para poder cancelar el internet para darle clase a los jóvenes, a los niños en las escuelas. Entonces hay que pensar en esa gente que nos está viendo. Y por eso el llamado a todos nuestros compañeros es, primero, no jugar posición adelantada y, segundo, entender que solo en un acuerdo nosotros podemos lograr que se respete el derecho de los venezolanos a expresarse. Lo demás es sencillamente satisfacer el ego de alguna persona por querer ser candidato, pero eso no va a resolver el problema del país. El problema del país lo va a resolver si nosotros vamos a unas elecciones donde se respete la Constitución y que ayude a resolver el problema que tienen los venezolanos y no a distribuirnos el país en cuota o, peor aún, a resolver los problemas a quienes están en Miraflores. Nos queda poco más de un minuto. El diálogo, en la forma en la que está planteada actualmente y que se está realizando en este momento, ¿puede dar frutos desde su punto de vista? ¿Está de acuerdo con la forma en que se está llevando a cabo? Mira, el diálogo tiene que incluir allí a todos los actores del país. El diálogo siempre es bienvenido. Pero en diálogos, como te decía anteriormente, han existido muchos en Venezuela.
pero no han llegado a un acuerdo. Nosotros tenemos que llegar a acuerdos. Acuerdos para devolverle la esperanza a los venezolanos. Acuerdos para que quienes se han ido caminando a Chile no sigan caminando hasta Chile. Y que las personas que están afuera puedan volver, pero más aún pensando en quienes hoy están acá cocinando en leña, pensando en quienes hoy no tienen la posibilidad de salir adelante, no tienen cómo comprar sus medicinas, no tienen cómo comprar los alimentos. En esas personas nosotros tenemos que pensar y trabajar para ello. Por eso Venezuela necesita en este momento un diálogo, y lo más importante que sea con acuerdo, y ese es el llamado que nosotros estamos haciendo en esta gira, donde están diferentes compañeros de distintas organizaciones políticas, pero lo más importante, comprometidos con este país para que nosotros podamos salir adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estuvo con nosotros Oneiber Peraza, dirigente de oposición en Entrevista Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos.